Bienvenidos y bienvenidas a su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Un programa que lleva dos objetivos: conocer a Monseñor Romero y estudiar la Sagrada Escritura con un juicio crítico desde la teología de la liberación. Cada día tendremos un encuentro con Monseñor Romero y con el Dios de Jesús. Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Jueves 14 de agosto, jueves de la semana número 19 del tiempo ordinario. Y vamos ahora a iniciar en las lecturas, vamos a iniciar el libro de Josué y vamos a finalizar el capítulo 18 hasta el versículo 1 del 19 de Mateo, para culminar con el discurso, el cuarto discurso de este Evangelio de Mateo, que presenta 5 discursos en Jesús para decir: Jesús es el nuevo Moisés. Y con Monseñor Romero estamos en el saludo, en las palabras de ánimo. Todavía es una larga introducción, pero hay categoría de profeta, hay categoría de pastor, categoría de papá, categoría de doctor, cuando toma la palabra Monseñor Romero y hablar como habla, aún sabiendo que allá afuera y aún sabiendo que ahí adentro hay gente que está sirviendo a los patronos, a los dueños de los cañales, a los dueños del ingenio, a los dueños de las grandes tiendas. Aún así, Monseñor habla con voz potente, con voz de profeta. Oigamos a Monseñor. Y ningún día me parece tan hermoso para decirles el lenguaje claro de la Iglesia que este día, 1 de noviembre, día de todos los santos, y en víspera del día de los difuntos, también recordarles el fin de la vida humana. Todo se acaba y solamente queda la alegría de haber sido leal a la ley del Señor, de haber amado al prójimo, de haberse dado por el prójimo, dado en generosidad, en amor, en servicio, y no haber aprovechado la vida para atropellar la dignidad y los derechos del hombre, sino para que a la hora en que nuestra muerte nos presente ante el tribunal de Dios, sepamos recibir de aquellos labios infalibles divinos un paso adelante. Venid, benditos de mi Padre, a poseer el reino de los cielos, porque fuisteis caritativos, porque no fuisteis groseros, porque todo lo que hiciste con uno de mis hermanos chiquitos, a mí me lo hiciste. A mí me golpeaste cuando torturaste, a mí me mataste cuando hiciste aquel crimen, a mí también me serviste con amor cuando me defendías, cuando dabas tu cara por mí, cuando enseñabas el catecismo a los niños, cuando atendías a los enfermos, cuando dabas al necesitado por amor y te confundían pensando que hacías otra cosa. A mí me servías. Este es el lenguaje nítido de la Iglesia. No lo confundamos, por favor. Quisiera decirles, pues, hermanos, en este día de los difuntos, el sublime lenguaje que nos está hablando hoy en esa tumba, el Padre Grande, don Manuel Solórzano, y el niño Nelson Bustillo Lemos. ¿Qué lenguaje nos están hablando? El lenguaje de que todo termina, lo temporal termina en la tumba, lo temporal, pero es cuando comienza lo eterno.
está recogido también en lo temporal, cuando en lo temporal, es decir, en las cosas de la tierra, se tuvo presente que ya aquí en la tierra comienza un reino de los cielos. Y por eso este día de todos los santos, yo incorporo en esa turba de bienaventurados del cielo a estos tres muertos y a nuestros queridos difuntos también que en esta ola de persecución han muerto. Yo quiero recordar aquí al querido hermano, el padre Alfonso Navarro, a nuestros queridos catequistas, sería imposible enumerarlos, pero recordemos, por ejemplo, a Filomena Puertas, a Miguel Martínez, a tantos otros queridos hermanos que han trabajado, que han muerto y que en la hora de su dolor, de su agonía dolorosa, mientras los despellejaban, mientras los torturaban y daban su vida, mientras eran ametrallados, subieron al cielo y están allá, victoriosos. ¿Quién ha vencido? Como la Biblia podemos preguntar desde el cielo a nuestros mártires, a los que los mataron y los siguen persiguiendo a los cristianos. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? La victoria es la de la fe. Han salido victoriosos no los que quedaron muertos, sino los que, mejor dicho, han salido victoriosos los matados por la justicia. Quiero resaltar dos elementos de esta homilía, de este fragmento de la homilía de Monseñor. El primero, les decía, con esa palabra profética, sabiendo que está rodeado de enemigos, la gente anda diciendo que lo que Monseñor Romero hace es subversión, que lo que él hace es comunismo, y por eso mataron a Rutilio Grande. Y de pie, pegadito, ahí, a 1 metro de la tumba de los 3 mártires, Rutilio, Manuel y Nelson Rutilio, está diciendo con categoría: lo que ustedes hagan a uno de estos pequeños, a mí me lo hacen. Este es un profetismo. Profetismo no es adivinar el futuro, eso son futurólogos. No, profetismo es saber hacer un análisis de lo que está sucediendo y dar una palabra sobre ese análisis. Esto es un profetismo. Cuando yo escucho ahora en las redes sociales que una profeta, que un profeta, que un profetizo, no sé qué, todo lo que quieran decir, o un vidente, dicen que a fulano de tal lo van a matar, y pasan los años y nunca lo matan, y la gente cree en ese tipo de profecía. Voy a ponerle las comillas. Profecía es esto, es describir la realidad y dar una palabra sobre esa realidad. Por eso un profeta, Monseñor Romero es profeta, conoce la realidad, la analiza muy bien. Y sabiendo que está rodeado de gente que habla mal de él, enviados por los dueños de los cañales, por los dueños del ingenio, sabiendo eso, habla: todo lo que hagan a uno de estos pequeños, a mí me lo hacen. Esto es profecía. Carácter, valentía, profeta. Y al decir: todo lo que haces a uno de estos pequeños, a mí me lo haces. O sea, si me haces un bien, a mí me lo haces. Si haces un mal, a mí me lo haces. Esto es palabra de un profeta, con mucha valentía. No dice las cosas
así disfrazadas para que el que entienda, entienda. No, directo. Lo bueno que hagas, a mí me lo haces. Lo malo que hagas, a mí me lo haces. Y el otro aspecto que no es poco, no es menos importante, es cómo entender la figura del reino de Dios. Yo sé que muchos predican que el reino de Dios un día va a llegar. Hay muchas predicaciones sobre eso. Monseñor Romero no está diciendo un día va a venir. No, ya está aquí. Aquí tenemos a 3 matados. Rutilio Grande, el padre jesuita. Nelson Rutilio, un niño. Y Manuel, el catequista. Allí están los 3 cadáveres. Y también Alfonso Navarro. Sí, algunos catequistas que no puedo mencionarlos a todos. Nos están matando a los catequistas. Y voy a decir, un día va a venir el rey. No, ya. Esto es categórico de parte de Monseñor Romero. Desde el cielo, dice él, podemos preguntarnos, a ver, asesinos, ¿dónde está, muerte, tu poder? Ya estamos en el cielo. Nelson Rutilio, Manuel, Rutilio Grande, Alfonso, Francisco, José, Puertas, todos. Sí, es cierto que nos mataste, pero no nos quedamos ahí, estamos en el cielo. Eso es, el reino de Dios ya llegó. No pretendo que usted esté de acuerdo conmigo, lógicamente, pero cuando nos explicaban allá, esto fue allá en Guatemala, que un catedrático nos explicaba el término vida eterna y nos lo explicaba desde el concepto de eternidad. Él decía, la cultura oriental, para ellos la historia es circular. Todo se repite, hoy vuelve a pasar y vuelve a pasar. La historia occidental nuestra es, aquí está el año 1250, el pueblo salió de Egipto y dentro de 40 años están en este punto porque están a punto de entrar en la tierra prometida y dentro de otros, etcétera, hasta que llegue el año 0. Y después del año 0, el año de Jesús, llevamos 2025 años. Nuestra historia es lineal. Si es circular, entonces la historia estaría repitiéndose permanentemente. ¿Y la eternidad qué sería? Que vuelve a repetirse y vuelve a repetirse y vuelve a repetir. No. La lineal dice que en algún momento de la historia va a venir el reino de Dios. Cuando se entiende así la eternidad, estamos en dificultades. El que más se acercó en los análisis de la temporalidad se llama Teilhard de Chardin, francés, que dice ni lineal ni circular, sino una espiral. Entonces la realidad se acerca a la realidad antigua, pero la sobrepasa, y se acerca a la realidad nueva y la sobrepasa. Entonces esa es una figura de Teilhard de Chardin. Pero en temas de eternidad para este programa, la eternidad ni es un círculo ni es una línea, que es un punto. ¿Y cómo es eso? Un punto. En cualquier momento, usted y yo entramos en la eternidad. ¿Cuándo fue? ¿Cuándo será? A saber, eso lo decide Dios. Y Monseñor Romero está viendo a los asesinados, y póngale atención a la última palabra, los asesinados por la justicia. Dice él, ellos son victoriosos. Es que esto encaja perfectamente con la explicación que yo doy, aprendida de Pablo Richard de Chile, radicado en Costa Rica y que ya falleció, cómo el Apocalipsis, el libro del Apocalipsis, es una descripción de una gran batalla entre el gran imperio romano y un puñadito de cristianos y cristianas,
¿Quién ganó la batalla? No el gran imperio romano, 30 y no sé cuántas legiones de 40,000, un montón, un ejército. O el puñadito de cristianos que mientras más los mataban, más se multiplicaban, y que iban contentos a la hoguera, y que iban contentos a que los devoraran las fieras, y que iban cantando cuando entraban al Coliseo para hacer el espectáculo de la muchedumbre que estaba ahí. Ellos cantaban: qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, el Señor es mi pastor, nada me falta. Contentos. A estos locos los van a matar y van contentos. Ese concepto de eternidad es la que a mí me encanta. Hay un punto, un momento en la historia en la que usted entró a la eternidad y de ahí no lo saca nadie. Es el título que le está dando Monseñor a estos mártires. Ya entraron en la eternidad y le preguntan a los verdugos: ¿dónde está, muerte, tu victoria? Mira, estamos en el cielo y tú estás en la tierra. Porque todo lo que le hiciste a uno de estos, cuando le diste de comer, cuando lo vestiste, cuando lo atendiste, me lo hiciste a mí. Pero cuando me torturaste y me mataste, me lo hiciste a mí. Por eso Jesús no deja a sus hijos, no los deja sepultados. Hay un momento en que entran a la eternidad. Yo sé, no pretendía con esta explicación que usted esté de acuerdo conmigo. Solo quiero plantearles la figura que Monseñor usa con el término de la eternidad. Vamos a las lecturas porque yo les decía que este libro ojalá lo pudiéramos saltar. No se puede, pero hay que leerlo, y comenzamos con el capítulo 3, versículos del 7 al 17, y dice lo siguiente: el Señor dijo a Josué: hoy empezaré a engrandecerte a los ojos de todo Israel, para que sepan que yo estoy contigo como estuve con Moisés. Ahora ordena a los sacerdotes que llevan el arca de la alianza, cuando lleguen al borde del Jordán, deténgase junto al río. José dijo a los israelitas: acérquense y escuchen las palabras del Señor su Dios. Y añadió: en esto conocerán que el Dios viviente está en medio de ustedes, y que Él expulsará delante de ustedes a los cananeos. El arca de la alianza del Señor de toda la tierra va a cruzar el Jordán. En esto conocerán que el Dios viviente está en medio de ustedes, y que Él expulsará delante de ustedes a los cananeos. El arca de la alianza del Señor de toda la tierra va a cruzar el Jordán delante de ustedes, y apenas los sacerdotes que llevan el arca del Señor de toda la tierra apoyen sus pies sobre las aguas del Jordán, éstas se abrirán, y las aguas que vienen de arriba se detendrán como contenidas por un dique. Cuando el pueblo levantó sus carpas para cruzar el Jordán, los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza iban al frente de él. Apenas llegaron al Jordán y sus pies tocaron el borde de las aguas, el Jordán se desborda por sus dos orillas durante todo el tiempo de la cosecha. Las aguas detuvieron su curso. Las que venían de arriba se amontonaron en una gran distancia cerca de Adám, la ciudad que está junto a Sartán. Y las que bajaban hacia el mar del Arabá, el mar de la sal, quedaron completamente cortadas. Así, el pueblo cruzó a la altura de Jericó. Los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza del Señor permanecían inmóviles en medio del Jordán, sobre el suelo seco, mientras todo Israel iba pasando por el cauce seco, hasta que todo el pueblo terminó de cruzar el Jordán.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Usted recuerda que yo les expliqué una de las posibles interpretaciones cuando pasaron por el Mar Rojo. El Mar Rojo es inmenso, pero Moisés, conocedor del desierto y conocedor del Mar Rojo, sabía a qué hora y por dónde se podía pasar sin mojarse los pies. El ejército del faraón no conocía el Mar Rojo, no conocía esos escondrijos pasadizos donde pasó Moisés, por eso se ahogaron. Esta es una interpretación, no la única, de el paso del Mar Rojo. Ahora tenemos el paso del río Jordán. Si tenemos a un río Jordán caudaloso, y cuando es tiempo de cosecha mucho más, se desborda hasta por las orillas, y ahora toca cruzar el Jordán, ¿cómo hacemos? Les quiero, antes de responder esa pregunta, les quiero comentar que el libro de Josué se presenta como un complemento del Pentateuco. Penta significa 5, los primeros 5 libros. Este libro de Josué se presenta como complemento y por lo tanto algunos dicen que no debe hablarse de un Pentateuco, sino de un Hexateuco, que sean los primeros 6 libros, que este sea unido a los 5 que ya hemos estudiado. ¿Cuál es la función del libro de Josué? El libro de Josué quiere culminar el trabajo que hizo Moisés. Lo mejor, lo ideal, hubiera sido que Josué no apareciera. Lo ideal hubiera sido que Moisés, el gran líder, el gran caudillo, el gran profeta, el gran representante de la ley, sacó al pueblo de Egipto, lo hizo pasar el Mar Rojo, lo mantuvo 40 años en el desierto y Moisés lo introdujo a la... No pasó así. Moisés se murió en el monte Nebo, al otro lado del río Jordán. Moisés no cruzó. Entonces el libro de Josué culmina la tarea de Moisés. Pero no solo eso, el libro de Josué también conecta con lo que va a venir. A Josué, ya veremos, ya lo estudiaremos, no solo le corresponde la conquista de la tierra, le toca también la repartición de la tierra. Es lo que debió haber hecho Moisés, pero no logró hacer eso. Por haber dudado, por haber hecho alarde de que fue él el que sacó el agua de la piedra, no dijo esto es obra de Dios. Por eso Dios le dijo no vas a entrar. Y no entró. Tenía 120 años, estaba bien viejito. Y se quedó en el monte Nebo. Pero ahora tenemos un nuevo líder. Dios lo ratifica. Así como apoyé a Moisés, te voy a apoyar a ti. Ponte al frente de todo ese pueblo de Israel para entrar en la tierra prometida. Este es el libro de Josué. Les advierto, no pensemos que todo lo que se dice en el libro de Josué, fueron hechos reales. Los estudiosos dicen que este libro, más que histórico, es teológico, es de reflexión. Algunas cosas no sucedieron en la realidad, pero el teólogo, el escritor del libro de Josué, el teólogo dijo, así fue como sucedió. Esto es teología. Vamos al Evangelio. Terminamos hoy el discurso, el cuarto discurso de Jesús, el discurso de la instrucción
a la comunidad. Mateo 18, del versículo 21 al capítulo 19, versículo 1, dice lo siguiente. Se adelantó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano las ofensas que me haga? ¿Hasta 7 veces? Jesús le respondió: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso, el reino de los cielos se parece a un rey que quiso arreglar las cuentas con sus servidores. Comenzada la tarea, le presentaron a uno que debía 10,000 talentos. Como no podía pagar, el rey mandó que fuera vendido junto con su mujer, sus hijos y todo lo que tenía para saldar la deuda. El servidor se arrojó a sus pies diciéndole: Señor, dame un plazo y te pagaré todo. El rey se compadeció, lo dejó ir y además perdonó la deuda. Al salir este servidor, encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios y tomándolo del cuello hasta ahogarlo le dijo: págame lo que me debes. El otro se arrojó a sus pies y le suplicó: dame un plazo y te pagaré la deuda. Pero él no quiso, sino que lo hizo poner en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Los demás servidores, al ver lo que había sucedido, se apenaron mucho y fueron a contarlo a su señor. Este lo mandó llamar y le dijo: miserable, me suplicaste y te perdoné la deuda. ¿No debías también tú tener compasión de tu compañero como yo me compadecí de ti? E indignado, el rey lo entregó en manos de los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Lo mismo hará también mi Padre Celestial con ustedes si no perdonan de corazón a sus hermanos. Cuando Jesús terminó de decir estas palabras, dejó la Galilea y fue al territorio de Judea, más allá del Jordán. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Esta lectura da para horas de explicación. No tenemos tiempo. Yo quiero que nos concentremos. En que este es un libro, el Evangelio de Mateo. Tiene 5 discursos y estamos en el 4º discurso. Este discurso es instrucción a la comunidad. Usted va a estar de acuerdo conmigo que muchas predicaciones se concentran en que ¿cuántas veces debo perdonar yo? Fue la pregunta de Pedro. No es ese el centro de la reflexión. El centro de la reflexión es el poder que tiene la comunidad. El rey, si lo queremos hacer analogía, es Dios y viene a ajustar cuentas con los deudores. Pasa el primero. ¿Cuánto debes? 100,000 talentos. Págamelo. Espérame, dame tiempo y te lo pagaré. Ok. Y le perdonó 100,000 talentos. Pero al salir, encontró a uno que le debía 100 denarios. Denarios es el sueldo de un día. 100 salarios le debía. 100,000 talentos pueden ser 100 millones de dólares. Y estos, si el salario básico hoy está en 10 dólares, en 20 dólares, 20%, bueno, debe 100 denarios, 100 salarios de un día.
y lo ahogaba del cuello, lo agarró del cuello para ahogarlo, y como no tenía con qué pagar, le suplicó, pero no, a la cárcel. El tema es cómo participa la comunidad. La comunidad vio que ese que fue perdonado no perdonó. La comunidad vio. Y la comunidad fue a decirle al rey lo que había sucedido. Yo quiero que nos concentremos en el poder de la comunidad. Cuando la comunidad toma la palabra, entonces esa palabra se respeta. Hoy vivimos una realidad bastante inversa. La comunidad no existe. Lo que existe es la autoridad. Aquí el párroco soy yo. Y hay que decirle, aquí la comunidad manda. Yo conozco experiencias donde las comunidades ciertamente se ponen los pantalones y se hacen sentir. Pero también conozco lugares donde el que manda es el párroco, donde el que manda es el catequista, Entonces, José Comblain, año 2005, cuando vino aquí al país, José Comblain, teólogo de la liberación, ya fallecido, José Comblain dijo, el problema de la iglesia es que la gente le tiene miedo al párroco, el párroco le tiene miedo al obispo y el obispo le tiene miedo al papa. Entonces vivimos en un ambiente de miedo. Y Mateo, su intención no es, ¿cuántas veces te voy a perdonar? ¿7 veces? 70 veces 7. O sea, voy a perdonar siempre. No es usted. El centro no es usted. El centro es la comunidad. Si usted no perdona, usted que fue perdonado, y usted no perdona, no tendrá perdón. Y la comunidad vigila. Si usted que fue perdonado, perdona. Usted no perdona y usted fue perdonado. Vamos a decírselo al rey. Así funciona el método que nos presenta Mateo. Es la comunidad la que hace justicia. No puede ser, a este le perdonaron 100,000 talentos y él no perdonó 100 denarios. Vamos a decírselo al rey. ¿Se imagina la comunidad cuando toma el control, cuando se hace sentir y dice, este párroco tiene hijos, este le gusta la plata, este pastor? ¿Se imagina cuando la comunidad toma el control? Vamos a hablar con el obispo. Y si no nos escucha el obispo, mandémosle una carta al papa. ¿Se imagina las comunidades cuando tomen su control? Esto no pasa. Por lo que dice José Comblain, la gente le tiene miedo al párroco, el párroco le tiene miedo al obispo y el obispo le tiene miedo al papa. Entonces, por miedo, no decimos nada, no hacemos nada. Y tenemos una iglesia cómoda. Una iglesia que no toma en cuenta a la comunidad. El gran sueño va a ser que las comunidades asuman su papel que les da en esta instrucción el Evangelio de Mateo. Me hubiera gustado seguir hablando de esto, no nos da el tiempo y me excedo, pero espero que usted esté de acuerdo conmigo que los evangelios, cuando se les ubica en su contexto, nos dan mucho contenido. Bendiciones para todos y para todas. Hemos presentado Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Hasta la próxima.